Hola, ¿qué tal a todos, amigos televidentes del canal del fútbol? Sean todos bienvenidos a otro programa más aquí en Tiempo de Análisis. Estamos saliendo por todas las plataformas digitales a través de el Facebook, el Instagram, el canal de YouTube, la página www.elcanaldelfutbol.com y por supuesto también estamos saliendo ya desde algunas semanas a través de la señal del grupo TV Cable, así que gracias a toda la gente que nos acompañan, que siempre están pendientes de los programas que hacemos aquí en Tiempo de Análisis. Esta media hora junto con el flaco Luis Bustamante para conversar de diversos temas y ahondar, profundizar sobre las temáticas que vayamos analizando y comentando aquí en Tiempo de Análisis, y también por supuesto agradecerle a toda la producción, a todo el equipo de contenido, al señor Gerardo Calle, Byron Garcés, que siempre están pendientes para también ellos darnos luces de cuáles van a ser los temas que tocamos programa a programa, día a día, aquí en Tiempo de Análisis. Así que gracias a toda la gente que está del otro lado, y para el programa del día de hoy vamos a estar conversando de un entrenador de Emelec que sin lugar a dudas creo que es el mejor entrenador de los últimos fácil 20 años de Emelec, de estos últimos 20 años, desde que empezó el milenio, el 2000, creo que ha sido el mejor entrenador que ha venido al Emelec, y sin temor a equivocarme, de los mejores entrenadores de la historia del cuadro azul. Y a lo mejor, no sé, esto habría que preguntarle a los emelexistas, pero para muchos seguramente el mejor entrenador de su historia, habría que ver, pero sin lugar a dudas, que el mejor entrenador de los últimos 15, 20 años que ha venido a dirigir al cuadro azul. Y estoy hablando del argentino-boliviano Gustavo Quinteros, que llegó allá por 2012 y se quedó algunos años y consiguió campeonatos, y fue un técnico que, más allá de los títulos que le dio al equipo, fue un técnico que hizo que el equipo jugara muy bien y que la gente se sintiera muy identificada con la propuesta y con el estilo de sus equipos, que terminó armando en esos años 2012, 13, 14, y que después también fue parte para lo que se vino después, ¿no? Porque él sembró algo que le dio resultados, consiguió campeonatos, pero que también se le dio continuidad, y después vinieron entrenadores como Omar de Felipe, Alfredo Arias, que agarraron lo que ya se venía trabajando con sus variantes, con nuevos jugadores, pero ya había una base, ¿no? Ya había una base que Gustavo Quinteros la había instaurado en Emelec en esos años. Bueno, nos vamos a dividir el tema. Yo voy a hablar del estilo, de los equipos de los primeros años, y el flaco va a ahondar en otros temas sobre Gustavo Quinteros. Bueno, Quinteros llegó en un momento a Emelec en el cual necesitaba, estaba en un momento no tan complicado, pero no era el Emelec de estos últimos años, es decir, necesitaba volver a llevarlo a Emelec a los primeros sitiales, a pelear campeonatos, a ser el equipo protagonista en torneo local y también a nivel internacional, y lo terminó consiguiendo Gustavo Quinteros. Tuvo varias plantillas, tuvo diferentes equipos. Cuando recién llegó, por ejemplo, tuvo jugadores como de los que ya estaban, ¿no? Hablo de, estaba Gabriel Achillier, estaba Esteban Drer, estaba Klimovic, estaban Enner Valencia, que estaba haciendo sus armas en la primera división, había llegado Vinicio Angulo también del fútbol portugués, si no me equivoco, del Paços Ferreira. Después llega Pablo Ceballos en esa negociación millonaria, y que después no le terminó yendo bien al delantero paraguayo en el Emelec. Nasuti también estaba, era otro de los jugadores que también estaba, Bagui. Más o menos un poco de los nombres, pero Quiñones, un poco los nombres de los jugadores que estaban. Lastra también, que era un jugador de confianza, y yo creo que Lastra vivió sus mejores años, hablando de él, ¿no? Ya que me acordé de Waldo Lastra. Y Lastra vivió sus mejores años en el profesionalismo de la mano de Quinteros. Era un hombre de confianza para Gustavo Quinteros. Se ganó el puesto de titular en el Emelec a muy buen nivel, que inclusive después lo terminaron llevando a selección con el mismo Gustavo Quinteros, ¿no? Pero por la confianza y por el nivel que mostraba
Osvaldo Lastra en ese momento, que llegaba casi que sin cartel de Macará y no era un jugador que deslumbraba, pero que Quinteros lo repotenció y se convirtió en un volante que en esos años era de los mejores del país. Bueno, entonces cuando llegó Quinteros, llegaba de dirigir la selección boliviana, era un técnico que tenía recorrido, se lo conocía, pero que igual había cierta duda en el ambiente de si era el técnico ideal como para que Emelec se enrumbara nuevamente y volviera a los primeros planos. Había cierta duda. Con el tiempo Quintero fue despejando esas dudas y le dio al equipo una identidad que quedó muy plasmada y que lo hizo competir muy bien en los campeonatos locales y también en los torneos internacionales. Le terminó dando 2 títulos a nivel local y lo hizo jugar bien, lo hizo competir también muy bien en torneos internacionales. Recuerdo una copa sudamericana ante el Sao Paulo, me parece que fue cuartos de final, si no me equivoco, en la que Emelec jugó muy bien esa serie, tanto en Brasil como en Guayaquil en el Capuel. Recuerdo Emelec lo superó a Sao Paulo por grandes pasajes del partido, lo inquietó mucho, lo incomodó, le generó muchas ocasiones de gol. A ese Sao Paulo que era un equipo de constelación de estrellas, tenía a Rogerio Ceni, estaba Kaká que había regresado, Allan Kardec, estaba Bastos. Bueno, era un equipazo, era realmente un equipazo ese Sao Paulo, y a ese Sao Paulo Emelec en el Capo, el recuerdo, lo peloteó, lo arrinconó, tanto así que al final del partido Rogerio Ceni terminó resaltando mucho lo que había hecho Emelec. A la hinchada también había hablado de que nunca había jugado en un estadio con ese ambiente donde la gente había presionado y había empujado mucho. Bueno, ese Emelec de Quinteros realmente jugaba muy bien, lo hizo competir muy bien en torneo nacional, que en esos años era el mejor equipo del fútbol ecuatoriano, y a nivel internacional lo hizo competir de muy buena forma. Jugaba con un esquema bastante claro, 4 defensores, 2 volantes de primera línea, Lastra, Pedro Quiñones, 2 jugadores por raya, un mediapunta y un punta, un 4-2-3-1 era el dibujo táctico de Quinteros, que después también lo termina plasmando en la selección ecuatoriana. Y era un equipo que prácticamente jugaba de memoria, sabía a lo que jugaba, tenía bien clara cuál era la intención, y con algunos rendimientos individuales muy altos, muy importantes. Ya lo decía lo del Astra, que esos años fueron los mejores de su carrera. Esteban Dreher estaba en un gran nivel en el arco también, después va a selección. Nasuti con su experiencia en la defensa, Chilier estaba teniendo muy buenos años, Bagui de igual forma, Pedro Quiñones en un gran nivel. En la primera etapa estuvo, en los primeros años, en la primera etapa de Quinteros estuvo en el Valencia, pero después van irrumpiendo en el equipo Ángel Mena y Miller Bolaños, que estaba Fernando Jiménez por la banda izquierda, que era un jugador muy utilitario, el paraguayo, que rendía, que cumplía, de los extranjeros más regulares que Emelec ha tenido, no en los últimos años, en su historia, porque estuvo muchísimos años en el cuadro azul. Y de a poco iba apareciendo esa sociedad, esa dupla Ángel Mena, Miller Bolaños, que de tantas alegrías después le iba a dar a Quinteros y a los hinchas azules, porque se iba a convertir en esa dupla endemoniada que tenía Emelec, sobre todo en el título del 2014, en esa final ante Barcelona, ese equipo dirigido por Quinteros justamente. Ese año los dos estuvieron en un año sensacional. Mena con muchos goles, asistencias, Miller con muchos goles, asistencias. Ese año Miller salió goleador del campeonato, más el campeonato, el título de haberle ganado a Barcelona, nada más y nada menos. Y ya empezaban a convertirse en una sociedad ofensiva letal, que inclusive la otra vez yo ponía en Twitter una encuesta si para los emelexistas cuál ha sido la delantera, la sociedad en ataque más letal que hayan visto en su vida, y ahí ponía algunas sociedades, algunas duplas, ¿no? Puse Juárez Caviedes, Graciani Juárez, Mondaini Escalada, que fue otra gran dupla, y por supuesto Miller Mena, ¿no?
y ganó por mucho Ángel Mena Miller Bolaños, por mucho, por más del 50% de los votos. Y eso ya te refleja cosas de lo que significó esa dupla en ataque para Emelec. Mena jugando por derecha siempre a perfil cambiado, o a veces de media punta, Miller de punta, pero ambos siempre con mucha movilidad, siendo el terror para las defensas de los equipos rivales que lo sufrían a ambos. Y fíjense que con el caso de Miller Bolaños fue bastante particular, fue bastante especial, porque en esos años Miller, cuando al comienzo llegó Quinteros, Miller no era titular, Miller era suplente y de hecho tuvo algunos problemas personales, problemas disciplinarios, que después en el camino Quinteros, recuerdo, se molestó en muchas ocasiones. De hecho parecía un momento Miller se iba del equipo por la cuestión disciplinaria, pero los compañeros convencieron al técnico de que le diera una oportunidad, de que lo ayudara, de que era un gran jugador y que ellos veían que Miller podía ser importante para el equipo. Seguramente habrá intervenido también la dirigencia, el representante. Lo cierto es que Quinteros terminó reculando, dio un paso hacia atrás, le dio otra oportunidad a Miller Bolaños, y ahí fue cuando Bolaños se enfocó, se enchufó en su profesión, en la carrera, y terminó siendo fundamental. Tuvo un año, ese 2014 fue un año sensacional, probablemente el mejor año de su carrera, como goleador, como asistidor. Fue realmente impresionante el 2014 de Miller Bolaños. Y lo que decía, Quinteros fue responsable de eso. O sea, Quinteros fue responsable de encontrar esa dupla, para muchos la mejor dupla en ataque de la historia de Emelec, Miller, Ángel Mena. Fue responsable de repotenciar jugadores que no tenían tanto cartel como Osvaldo Lastra. Fue responsable de darle una identidad al equipo, de que el equipo sea reconocible, de que el equipo tenga un estilo que gustara a la gente, porque ese equipo de Emelec gustaba al hincha emelecista, lo llenaba. Siempre se ha dicho que el emelecista tiene un paladar bastante particular, especial. A veces importa más el cómo juega el equipo que el resultado propiamente, porque justamente el emelecista se ha visto lleno de equipos que realmente jugaban muy bien a lo largo de su historia. El Ballet Azul y tantos equipos, ¿no? Entonces Quinteros, con su estilo y con su forma, convenció a la gente, y la gente se sintió muy identificada y gustaba cómo jugaban los equipos de Gustavo Quinteros. Entonces, sin lugar a dudas que esos 3 años fueron años de muchos éxitos, de muchos logros. Yo estoy convencido que Quinteros pasó a la historia como uno de los mejores entrenadores de la historia del Emelec. No sé qué opinan los emelecistas que están viendo, pueden ponerlo abajo en los comentarios, dando su punto de vista, si es el mejor técnico de la historia o está entre los mejores, eso sin duda. Y después le sirvió para ir a la selección, ¿no? Después llegó a la selección por todo lo que logró en el Emelec, pero fueron años de muchos éxitos y que parecía podían continuar mucho más, pero que después Quinteros se mostró muy entusiasmado por el hecho de llegar a dirigir la selección, y bueno, ya después todo el mundo sabe lo que terminó pasando, pero será tema para conversarlo en otro programa. Pero volviendo al tema del Emelec, Emelec siempre fue su casa, y en Emelec siempre lo vieron a Quinteros como un técnico de la casa, como un técnico propio, y bueno, realmente fueron años sensacionales que vivió el Emelec al mando del profesor Gustavo Quinteros. Tenemos que hacer una pausa, hacemos una pausa muy breve, y al regreso viene el flaco Luis Bustamante para seguir conversando de otras cosas de estos años exitosos de Emelec a la mano del profesor Gustavo Quinteros. Ya venimos.